Muy bien, hermanos y amigos que hoy nos visitan, bienvenidos sean todos nuevamente el día de hoy. Y como siempre es un gozo estar juntos para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy nos encontramos en Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 30. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 30. Y la verdad es que el pasaje que vamos a leer el día de hoy nos va a hacer hablar de un tema muy interesante, un tema que ha sido motivo de conversación en muchas iglesias. Vamos a estar hablando acerca de cómo discernir la voluntad de Dios, cómo discernir, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Y esto es un tema de mucha importancia porque como cristianos no queremos vivir no queremos vivir fuera de la voluntad de Dios, sino que queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Queremos asegurarnos de que las decisiones, las acciones y todo camino que tomemos en nuestra vida esté alineado y orientado por la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones en la Biblia encontramos esa voluntad de manera muy clara, muy expresa, muy detallada, como por ejemplo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación. O en ese mismo libro, en el capítulo 5, versículo 18, donde dice que debemos dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos en todo. Un último ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:15, donde se nos dice que la voluntad de Dios es que haciendo bien hagamos callar la insensatez de los hombres ignorantes. De manera que en muchas ocasiones en la Biblia encontramos de manera expresa y detallada cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vemos que la voluntad de Dios es la santidad, es nuestro buen testimonio y es que seamos agradecidos. No hace falta orar para preguntarle al Señor si Él quiere que yo sea santo. No hace falta orar para preguntarle al Señor si Él quiere que yo pague bien el mal que me hace. No hay que orar para preguntarle al Señor si tengo que ser agradecido en medio de cualquier situación, por difícil que sea, porque ya la Biblia me dice claramente que esa es la voluntad de Dios para mi vida. De la misma manera, hay otras porciones en la Escritura que quizás no están tan explícitamente descritas, sino que están un poco más implícitas, temas como la cena del Señor o como el bautismo. No tengo que orar para preguntarle al Señor si tenemos que celebrar la cena del Señor o si me tengo que bautizar. Eso está implícito en los mandamientos y ordenanzas que el Señor dio a su iglesia. Pero ¿qué ocurre con aquellos aspectos de la vida cristiana que a lo mejor no vemos tan claros en la Biblia? Aquellos aspectos en los que no encontramos una descripción clara que diga, esta es la voluntad de Dios para tu vida, sino que son áreas grises en los que tenemos que ejercer sabiduría y ejercer discernimiento para conocer cuál es su voluntad. Y la verdad, hermanos, es que diariamente, todos los días, a nivel individual, los cristianos nos enfrentamos con este tipo de situaciones. Todos los días tenemos que tomar decisiones y asegurarnos de que esas decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Pero no solo a nivel individual, sino que también a nivel de iglesia nos enfrentamos a estos retos. Un ejemplo claro lo tenemos en lo que comentaba nuestro pastor al inicio de este servicio. En esta fase 1 de la cuarentena por el coronavirus, tenemos que discernir y decidir cuándo vamos a volver a reunirnos en el local. Si lo vamos a hacer todos juntos, si lo va a hacer solamente un grupo, ¿cómo va a ser ese proceso? Realmente en la Biblia no vamos a encontrar esa información en detalle, pero tenemos que discernir y ser muy sabios para decidir cómo llevar a cabo ese proceso de volver a nuestro local. Y quizás para algunos eso sea algo muy irrelevante o de poca importancia, pero para muchos otros es de mucha trascendencia. Todos los días nos enfrentamos a decisiones y situaciones en las que tenemos que discernir si hacer la voluntad de Dios, si lo que estamos haciendo está alineado con la voluntad de Dios o no. Ahora, estos retos, estos desafíos, estas decisiones se vuelven aún más complicadas, más difíciles, más desafiantes, cuando aún dentro de la iglesia hay diferentes opiniones, cuando aún dentro de la iglesia hay diferentes criterios para tomar esa decisión, cuando dentro de la iglesia hay dudas o incluso prejuicios aún entre los mismos cristianos. El domingo pasado nuestro hermano Peter nos guió en el estudio del capítulo 10 de Hechos y pudimos ver cómo los judíos tenían algunos prejuicios que no les permitían predicar el evangelio a los gentiles. Ellos no estaban muy convencidos de que la voluntad de Dios era predicar el evangelio a los gentiles.
Pero el día de hoy vamos a ver en el capítulo 11 que esos prejuicios se extendían no solamente a los gentiles, sino también al mismísimo apóstol Pedro. Estos prejuicios que habían en la iglesia de Jerusalén se extendían al apóstol Pedro y ponían en duda las decisiones y las acciones del apóstol Pedro de haber ido a la casa de un gentil, compartir con él, comer su comida y tener comunión con esta persona gentil. En la iglesia de Jerusalén veían esas acciones como acciones que no estaban alineadas a la voluntad de Dios, acciones que no estaban sujetas a la voluntad de Dios. De modo que lo que vamos a ver ahora son algunos elementos para poder discernirlo. Ahora, estos prejuicios de los que hablamos en la iglesia en Jerusalén parecen ser muy distantes, parecen ser muy lejanos y como que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, hermano, permíteme decirte que te sorprenderías de lo mucho que nos parecemos a los cristianos judíos de esa época, de lo prejuiciosos que somos también aún en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, la mayoría de nosotros somos inmigrantes, y créanme, yo lo entiendo, somos inmigrantes no por decisión propia. Somos inmigrantes no porque decidimos o quisimos salir de nuestro país, sino porque nos vimos forzados por cualquier circunstancia. Pero tristemente he escuchado y he visto a cristianos inmigrantes en España rechazar cualquier aspecto de la cultura española o criticar a cualquier persona que comience a hablar como esta cultura, que comience a mezclarse con la sociedad española, que comience a adoptar prácticas de la sociedad española. Incluso personas que no quieren nada que ver, no quieren tener nada que ver con los españoles, ni querer amistades españolas en ningún sentido. Y es triste porque eso en muchas ocasiones quiere decir que nuestros prejuicios son mayores y más fuertes que nuestro amor por los perdidos. Esto quiere decir que nuestros prejuicios son más fuertes que nuestro deseo de ver a personas españolas o de cualquier raza alcanzadas por la misericordia para Cristo. Es como si nuestro prejuicio fuera lo más importante y mantener nuestra comodidad, nuestra cultura sea más importante que alcanzar a personas de otra nación para Cristo y su reino. Y esto se ve extendido no solamente a la sociedad española, sino también con los árabes, musulmanes, chinos, africanos. Usted ponga cualquier religión o raza. Me pareciera que los cristianos es como que no queremos mezclarnos con otros porque simplemente no pertenecen a nuestra cultura. Como si la voluntad de Dios hubiese sido traernos a este país simplemente para gozar de una mejor vida. Y tenemos que ser entendidos para discernir no solamente el haber venido aquí para tener una mejor vida, sino que lo más probable es que Dios nos trajo acá con un propósito, y es el propósito de alcanzar también esta nación. ¿Qué pasaría? Me pregunto muchas veces, ¿qué pasaría si a nuestra iglesia llegase una persona de Nigeria, por ejemplo? Y digo Nigeria simplemente porque es el primer país que se me ocurre, que viene a la mente, pero usted cámbielo por cualquier otra nación. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Podríamos nosotros realmente involucrarnos, recibirle, tratarle como hermano? ¿O sería más importante la diferencia cultural que el evangelio que nos une? Muchas ocasiones, hermanos, nos cuesta discernir cuál es la voluntad de Dios en referencia a este aspecto. Y esto es precisamente lo que vemos en la iglesia en Hechos capítulo 11. Es precisamente lo mismo que estaba ocurriendo en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 30. Los cristianos que eran judíos allí pensaban que la salvación era únicamente para las personas judías o para las personas que eran de la periferia del judaísmo. Hasta ese momento las personas que conformaban la iglesia eran únicamente judíos de Palestina o judíos helenizados, judíos griegos o algunos samaritanos, personas que eran considerados judíos de segunda clase o hebreos de segunda clase, pero que de cualquier manera estaban aún dentro del espectro de la ley mosaica. Pero vemos que ese prejuicio no les permitió discernir cuál era verdaderamente la voluntad de Dios. Ahora, esto es importantísimo. Esto es sumamente importante. Nos encontramos en un punto de inflexión, un giro en la historia de la iglesia. Porque a partir de este punto, la iglesia tendría que discernir, tendría que decidir cómo iba a enfocar sus esfuerzos evangelísticos, cómo iba a dirigir sus esfuerzos evangelísticos. Iba a ser destinado solamente a los judíos y a aquellas sectas que estaban
alrededor del judaísmo, o si iban realmente a llegar y alcanzar a los gentiles con el evangelio. Es súper importante que esta iglesia tuviese el discernimiento para conocer cuál era la voluntad de Dios en relación a los gentiles. De modo que nuestra primera parte del texto, en los versículos del 1 al 18, esta primera parte va a servir como una introducción a lo que Lucas posteriormente va a afirmar, que es el nacimiento de la primera iglesia completamente gentil. Una iglesia que estaba no solo fundada no por judíos de Palestina, sino por judíos helenizados, y que estaba compuesta casi en su totalidad por personas griegas, por personas gentiles, personas que no tenían nada que ver con el judaísmo, ni siquiera eran afectos al judaísmo. No eran como aquel eunuco en Hechos, que por lo menos era afecto y quería ir a adorar al templo de Jerusalén. Estas personas que conformaban esta iglesia eran completamente paganas y gentiles al momento que se les presentó el evangelio. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 30. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por la misericordia que tú nos has mostrado al dejarnos tu palabra, al permitirnos, Señor, tenerla en nuestras manos y tenerla en nuestras mentes, en nuestro corazón, para conocer cuál es tu voluntad. Tú no has dejado a tu pueblo desprovisto de guía, no lo has dejado desprovisto de discernimiento, ni de herramientas necesarias para conocer tu voluntad, sino que por el contrario, tu palabra dice que si nos falta sabiduría, que la pidamos a ti y tú nos darás muy abundantemente. Por eso te agradecemos porque hoy, Señor, podemos discernir sobre cuál es tu voluntad gracias a tu palabra, gracias a tu Espíritu Santo que nos guía. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a ser diligentes en su estudio. Ayúdanos, Señor, a tener características personales que nos hagan más sensibles a tu voz, a tu palabra escrita, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, guiados por tu Espíritu en fe, mostrando frutos de justicia. Y que esto se traduzca en la extensión de tu reino para tu gloria y honra. Amén. Te invito ahora sí a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Hechos 11, del 1 al 30, dice lo siguiente. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y el Señor dijo, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces recordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero también había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que, con propósito de corazón, permanecieran fieles en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y la congregación allí, y se congregaron allí, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo primero que vemos en estos versículos, hermanos, en la primera sección de nuestro pasaje del día de hoy, es que la voz de lo que había ocurrido entre Pedro y Cornelio había llegado hasta los discípulos. Ahora vamos a ver, como hemos leído, que este es un patrón que se repite en ambas secciones, tanto en el versículo 1 como en el versículo 19, en el versículo 19, vemos como la voz de lo que había ocurrido, de lo que estaba aconteciendo, llegó a los oídos de los hermanos en Jerusalén. Y en esta primera sección vamos a ver una diferencia entre cómo reaccionaron en esta primera ocasión con respecto a la segunda. En esta primera sección vemos que Pedro, antes incluso de llegar a Jerusalén, ya le estaban esperando para interrogarle. Ya le estaban esperando para cuestionar sus acciones porque pensaban que no estaban alineadas con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Recordemos que Pedro había salido de Jerusalén cuando escuchó que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Él fue con Juan y regresaron a Jerusalén, pero Pedro no se quedó allí, sino que siguió su camino pasando por Lida, llegando hasta Jope, bien arriba, y de allí, desde Jope, se dirigió a Cesarea para su encuentro con Cornelio. Y es precisamente este encuentro con Cornelio el que llegó a los oídos de los discípulos en Jerusalén. Llegó este rumor, llegó este chisme, por así decirlo, este murmullo de que Pedro ahora se estaba reuniendo con un gentil, que Pedro ahora estaba teniendo comunión con un gentil. Imagino, eso no lo podemos saber, pero muchas especulaciones pudieron haber sido hechas. ¿Se habría apartado Pedro de la verdad? ¿Habría rechazado Pedro la fe que ahora estaba compartiendo y teniendo comunión con los gentiles? Y es precisamente este encuentro el que Pedro tiene ahora que explicar. En la iglesia le estaban esperando para que rindiera cuentas, para que explicara el por qué él había hecho esas cosas si no estaba alineado con la voluntad de Dios. En el versículo 2 se nos dice que cuando Pedro volvía, se le acercaron los de la circuncisión y disputaban con él. Ahora, este verbo disputar en el griego realmente es mucho, mucho más rico. Puede ser traducido de muchas maneras. Puede ser traducido como decidir, tomar una decisión. Puede ser traducido como discernir, como saber si algo es bueno o es malo. También puede ser traducido como poner algo en duda, dudar de las acciones o de la palabra de una persona, porque no se sabe si es confiable o no. Puede ser traducido como ejercer juicio sobre si algo es correcto o incorrecto, o separar dos cosas, lo bueno de lo malo. Este verbo tiene muchas implicaciones positivas. Cuando se usa, por ejemplo, para discernir o discriminar de manera correcta, para discriminar si una persona realmente es creyente o no, si una persona está haciendo la voluntad de Dios o no. Pero también tiene una implicación negativa.
la implicación de juzgar en sobremanera, juzgar de más, cuando se juzga no lo suficiente, sino en exceso. Y no solamente se juzga, sino que se opone al objeto que es puesto en juicio. Y este es precisamente el uso que se le da en nuestro texto el día de hoy. El uso de un juicio que nos lleva a oponernos a las acciones o a la conducta o decisiones de una persona. En el caso de la iglesia en Jerusalén, porque una vez más pensaban que no se alineaba a la voluntad de Dios. Pero los judíos estaban oponiendo a este compartir que Pedro había tenido con Cornelio. Ahora, la Biblia nos llama en muchas ocasiones a poner a prueba. La Biblia nos llama a juzgar. Hay muchas personas que dicen, no juzgues para que no seas juzgado, sacando de contexto ese versículo. No, la Biblia nos llama a poner a prueba, a juzgar, a examinar, a discernir, a separar, a hacer una distinción clara, e incluso nos llama a contender por la fe. Pero este discernimiento, esta decisión, este proceso tiene que ser llevado a cabo con sabiduría, tiene que ser llevado a cabo con un fundamento muy claro, y lo vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a ver dos fundamentos esenciales para poder discernir la voluntad de Dios. El primero de ellos, definitivamente, es la palabra de Dios. El segundo de ellos es un conjunto de características que el cristiano debe poseer para poder usar bien la palabra escrita. De estos dos elementos vamos a hablar con mayor detalle más adelante. Pero también vamos a ver cuáles son los frutos de discernir correctamente la voluntad de Dios. Al final de este sermón vamos a ver cuáles son esos frutos, cuál es el resultado de no solo discernir, sino también obedecer la palabra de Dios o la voluntad de Dios una vez que haya sido discernida. De modo que, volviendo a nuestro texto, Pedro vuelve de Cesarea a Jerusalén para explicar, para dar cuentas, para dar una respuesta de por qué él se había reunido con este gentil. Estaban poniendo en tela de juicio, dudaban del apóstol Pedro, dudaban de que sus acciones eran la voluntad de Dios, dudaban de que el criterio que había utilizado él para tomar esa decisión era verdaderamente bíblico. Ahora, la Biblia describe, o este pasaje nos describe a esos cristianos como los de la circuncisión. Y esto es importante, esto es muy, muy importante, porque no nos habla de solamente un judío cualquiera. En este pasaje no se habla de cualquier judío de nacimiento, sino de un grupo especial dentro de los judíos. Los de la circuncisión pertenecían a un partido religioso dentro del judaísmo. Muy probablemente eran fariseos que habían reconocido a Cristo como el Mesías y se habían convertido al Señor, pero que continuaban con un fuerte apego a la ley de Moisés y a las tradiciones judías. Y esto es importante, no solamente a la ley de Moisés, sino también a las tradiciones judías, tradiciones que en algún momento llegaron a tener el mismo peso que la ley. Recuerda que en ese momento la iglesia solamente estaba conformada por hebreos, por personas que de nacimiento eran judías, que probablemente habían vivido en Palestina toda su vida, o que eran judíos helenizados, judíos de la diáspora, judíos de nacimiento, pero que vivían en otras ciudades del Imperio Romano. Y esto era lo que conformaba la iglesia. Y adicionalmente a esto se unieron los samaritanos, hebreos de segunda clase, personas que eran como una segunda categoría dentro del pueblo de Dios, pero que aún así estaban en la periferia del judaísmo, que todavía así eran parte de la ley mosaica y guardaban muchos rituales de la ley y muchas de las cosas de las tradiciones judías. Y esto es importante porque no se nos habla de un judío cualquiera, sino personas que por su tradición, por su apego a la ley, no tenían un conocimiento claro de la voluntad de Dios en cuanto a la evangelización de los gentiles. De hecho, el versículo 3 nos lo dice claramente. Fíjese lo que dice. La pregunta que le hacen al apóstol Pedro, cómo lo interrogan, demuestra claramente este punto, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de un gentil? ¿Por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso? Un hombre que no guarda nuestra ley, que no guarda nuestras tradiciones, que claramente está fuera del pueblo de Dios, que claramente no forma parte de la voluntad de Dios, que nos reunamos con este hombre porque es un hombre pagano. ¿Por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso
y has comido con ellos. El objeto del debate, el objeto de juicio en ese momento era, ¿tenemos que tener comunión con los gentiles? ¿Podemos hablar la palabra de verdad a los gentiles? Y realmente eso era lo que más le preocupaba a estos judíos. Ellos cuestionaban cómo Pedro se atreve a tener comunión con un sucio rastrero gentil. No solamente ir a su casa, no solamente pasar tiempo con él, comer su comida, sino, por si fuera poco, invocar el nombre del Señor en la casa de este hombre. En este hombre que no pertenece a nosotros, que no es de los nuestros, que es pagano, que debemos rechazarlo completamente, que no solamente nos cae mal, sino que tenemos un rechazo, un repudio hacia quien es esa persona, al punto que ni siquiera nos atrevemos a entrar en su casa, ni siquiera queremos tener nada que ver con esta persona. Y me asombra la respuesta de Pedro, porque lo que vemos en los siguientes versículos es que el apóstol Pedro comienza a darles una descripción exacta de cuáles fueron los acontecimientos, de cuáles fueron los hechos, qué fue lo que sucedió, qué era lo que había pasado. Ahora, quiero que leamos rápidamente los versículos hasta el 18. A partir del versículo 5 hasta el 18, Pedro comienza a relatar qué es lo que le había sucedido. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado desde el cielo hasta mí. Cuando fijé en los ojos y consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro era un buen judío, jamás se había contaminado. Entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les concedió este mismo don a ellos, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y no vamos a pasar mucho tiempo explicando estos versículos porque ya los vimos en mayor detalle el domingo pasado con nuestro hermano Peter. Pero hay algunas cosas que queremos resaltar. Sobre todo queremos ver cuáles son los elementos que llevaron a Pedro a discernir que verdaderamente tenía que predicar a los gentiles. Y cuáles son los elementos que llevaron a la iglesia a discernir que lo que decía Pedro era correcto. En primer lugar, vemos en el versículo 4 que se nos dice, Pedro comenzó a describirles en orden. Esa frase en orden quiere decir que era una descripción detallada, una descripción profunda. Ahora, esto es importante porque Lucas pudo haber parado la narrativa allí. Lucas pudo haber dicho, y Pedro le contó lo que había sucedido, y listo, y hacer un salto al siguiente punto, porque ya sabemos lo que había sucedido en el capítulo 10, se nos dice, pero hay una razón por la que Lucas lo vuelve a incluir y vuelve a poner allí detalladamente, y es porque hay elementos importantes que nos ayudan a discernir, a ver mucho más claramente que la voluntad de Dios sí era abrir el reino para los gentiles. De modo que cuando la Biblia repite algo 2 veces, hermanos, cuando Dios dice algo por una vez, eso es sumamente importante. Cuando Dios dice algo hay que prestarle atención. Pero cuando Dios repite algo en su palabra 2 veces o más, hermanos, eso es sumamente importante. Y es exactamente lo mismo que vemos aquí. La importancia de estos versículos es porque la iglesia estaba en un punto en el que ellos, según sus tradiciones, recuerden que no tenían la Biblia, no tenían ninguna autoridad
física, por así decirlo, más que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y aquí ahora parecía que un apóstol había hecho algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Aquí parecía que un apóstol estaba abandonando la fe. Y Pedro comienza a mencionar aquello que es el relato de los acontecimientos sucedidos. Ahora, lo que realmente nos interesa para este punto son los elementos que ahí hay para saber cómo discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. El primero de estos puntos, hermanos, lo encontramos en los versículos 16 y 17. Fíjense lo que dicen los versículos 16 y 17. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Después de que Pedro cuenta a la iglesia en Jerusalén, después de cuenta todo el testimonio, él explica su visión, explica la visión que Cornelio tuvo, explica cómo el Espíritu Santo le guió de manera clara a que siguiera a estos hombres y a entrar en la casa de este hombre. Él explicó que tomó con él otros 6 judíos, no fue solo. Él fue con otros 6 hermanos que eran también judíos, otros que eran de la circuncisión. Y después de explicar todo esto, toda su visión, todo lo que él había experimentado, tanto en Jope como en Cesarea, Pedro inmediatamente busca un respaldo de esa visión en las Escrituras. Pedro inmediatamente busca una afirmación de lo que él había visto, de lo que él había escuchado en las Escrituras. Fíjese que dice: y entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús. Me acordé de la palabra de Dios. Me acordé de la palabra que Jesús nos habló cuando dijo que seríamos bautizados por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es de suma importancia. Yo creo que no puedo resaltar cuán importante es esto. Pedro pudo haber apelado a cualquier argumento. Pedro pudo haber dicho: yo no tengo que daros explicaciones a vosotros, cristianos de segunda categoría. Pedro pudo haber apelado a la experiencia ministerial que él tenía. Él pudo haber dicho algo como: yo soy Pedro, yo caminé con el Señor de manera cercana por 3 años. Yo viví con el Señor, conviví con él día y noche. Yo vi a Cristo, y no solamente lo vi, sino que yo caminé en el agua por Cristo. Yo fui el único que salió de la barca, el único que se atrevió a ejercer fe. Yo he experimentado cosas que ningún otro ha experimentado. Yo fui a Samaria y por mis manos el Espíritu Santo descendió sobre los samaritanos. Pedro pudo haber dicho algo como eso para fundamentar sus decisiones, para discernir si sus decisiones habían sido correctas. O quizás pudo haber apelado a las visiones o a la experiencia sobrenatural que él había tenido. Él pudo haber dicho algo como: la visión que yo vi del Espíritu Santo en Jope fue real y ninguno de ustedes estuvo ahí, pero yo sí la vi. O pudo haber dicho algo como: en el monte de la transfiguración yo estuve presente y Cristo me mostró su gloria. Yo he visto cosas que nadie más ha visto. Yo tengo una experiencia sobrenatural mejor y mucho más rica que cualquiera de vosotros. Yo puedo discernir la voluntad de Dios. Yo sé lo que el Señor quiere. Él pudo haber apelado a eso. O pudo haber apelado a su posición como apóstol. Él pudo haber dicho algo como: a mí me fueron dadas las llaves del reino. Yo fui el que declaró que Jesús era el Mesías. Ninguno de vosotros lo hizo, ninguno de vosotros abrió la boca, fui yo, y a mí fue quien el Padre me lo reveló. No fue ni carne ni sangre, sino el Padre en los cielos me reveló que Cristo era el Mesías. Pedro pudo haber apelado a cualquiera de esas 3 cosas: su experiencia ministerial, sus visiones sobrenaturales o su posición como apóstol, para fundamentar el hecho de que sus decisiones sí estaban en consonancia con la voluntad de Dios. Pero Pedro no apeló a ninguno de esos argumentos. Pedro no usó absolutamente ninguno de esos argumentos para justificar sus acciones y mucho menos para testimonio propio. Pedro simplemente acudió a lo único que era más seguro que cualquier otro argumento: a la palabra de Dios. No a su posición como apóstol, no a su experiencia ministerial,
ni tampoco a las experiencias sobrenaturales que él había tenido en sus visiones de Cristo glorificado, ni tampoco esa visión en Jope. Él apeló a la palabra de Dios. No es sorpresa que el apóstol mismo, en su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, 16, haya escrito esto. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, precisamente en este punto. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero fíjense lo que dice, Pedro hablando de su experiencia, pero fíjense lo que dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el punto de Pedro en esta segunda carta que él escribe a los cristianos? Su punto principal es este. Yo he tenido visiones. Yo he sido testigo visual. He visto a Cristo en su gloria. He escuchado la voz audible del Padre. Pero aún teniendo estas experiencias, mucho más seguro que estas experiencias sobrenaturales es la palabra profética, refiriéndose a la palabra escrita, refiriéndose a la Biblia. En ese entonces, a los escritos del Antiguo Testamento y las cartas que circulaban por ese entonces. Pero Pedro está haciendo el punto, está haciendo énfasis en que la manera de discernir la voluntad de Dios o de juzgar si algo es correcto o verdadero no son las experiencias, no es la posición que tengas dentro de la iglesia, no es ni siquiera las visiones sobrenaturales que hayas podido tener, sino la palabra de Dios, única y exclusivamente. No juzgamos nuestras experiencias según lo que nosotros creemos. La Biblia no se evalúa en función de mi experiencia. Es decir, yo decido qué es lo que dice la Biblia en función de lo que yo he visto u oído o experimentado. No, es al contrario. Yo evalúo, yo discierno, yo pongo en tela de juicio lo que he experimentado, lo que he visto, si eso está en consonancia con la palabra de Dios. Ese es el punto principal de Pedro en este capítulo y es el punto principal de Pedro en su testimonio. Él dijo, mira, yo soy un apóstol. No dijo, yo soy un apóstol, yo conozco a Cristo, estuve con él, he visto muchas visiones, he hecho muchos milagros, he caminado al agua, he resucitado muertos, he levantado paralíticos, he hecho de todo. Yo lo sé, no te preocupes, confía en mí. No, él dijo, ¿sabes qué? Esto que yo vi, no lo sabía interpretar hasta que me acordé que esta visión que yo tuve sí va acorde con lo que el Señor dijo. Sí se ajusta a la verdad bíblica. Es ahí cuando Pedro dijo, pues, si tú me estás mostrando esta visión y esta visión es respaldada por tu palabra, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para no cumplir la voluntad de Dios? Para no discernir lo que Dios quiere hacer en su pueblo. El fundamento que Pedro usó para él mismo confirmar que estaba haciendo la voluntad de Dios fue la palabra escrita. Y el fundamento que los cristianos en Jerusalén usaron para confirmar que el testimonio era verdadero fue también la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 13 al 14, el versículo que leyó nuestro hermano John al principio. Dice, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? El uso de la palabra, el uso de la Biblia, el uso de la palabra escrita de Dios. Para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué cosa? En el discernimiento del bien y el mal. En el discernimiento del bien y el mal.
en el discernimiento de si algo está dentro o fuera de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es fundamental que lo entendamos. Cuando nosotros queremos tomar una decisión y estamos pensando, bueno, no sé si esta es la voluntad de Dios. Muchas veces esperamos escuchar una voz del cielo o una señal o un sentir o algo así como sobrenatural, un cosquilleo que nos indique por aquí o por allá. Yo no sé si eso sucede o no. Particularmente, nunca me ha sucedido y no he conocido a nadie que verdaderamente le haya sucedido. Pero independientemente de eso, hermanos, como dice Pedro, más segura que cualquier otra experiencia tenemos la palabra de vida, a la cual hacemos bien estar atentos, a la cual hacemos bien estar en estudio constante. Si queremos discernir sobre cuál es la voluntad de Dios, no basta con estar simplemente un poco familiarizados con la Biblia. Tenemos que conocer la profundidad. Tenemos que memorizarla. Esta iniciativa de memorizar versículos, hermanos, ¿es para compartir el evangelio? Sí, pero también es para edificación propia y mutua. Si la palabra de Dios no está en nuestra mente, si no la memorizamos, no vamos a obtener, vamos a ser como niños, vamos a ser inexpertos. No la vamos a conocer a profundidad, no vamos a tener las herramientas para saber si algo está dentro o fuera de la voluntad del Señor. Si queremos tener esa capacidad, debemos estudiar y memorizar la Escritura. Ahora, el segundo elemento que encontramos en nuestro pasaje lo vemos a partir del versículo 22 y lo vemos en la segunda sección realmente. En el versículo 19 se nos dice lo siguiente, fíjense, lean conmigo Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Este versículo en específico nos remonta a Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, cuando la persecución comenzó y los cristianos fueron dispersos por toda la región. Felipe, no sé si lo recuerdan, pero Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 5, fue a Samaria. Pero muchos otros fueron a otras regiones, como por ejemplo a Fenicia, donde encontramos las ciudades costeras de Sidón y de Tiro. Y de ahí de Fenicia, hubo dos grupos. Uno que fue a la isla de Chipre, para igual seguía predicando en la isla de Chipre, y otro que fue con destino a Antioquía. Siguieron yendo al norte de Judea hasta llegar a Antioquía, al punto más arriba de esa región. Ahora, Antioquía era una ciudad extremadamente corrupta. Antioquía era una ciudad pagana, pero en todos los sentidos. Muchos teólogos y comentaristas dicen que había incluso allí un jardín dedicado a los dioses que ellos creían, y ese jardín estaba lleno de prostitutas, mujeres desnudas, y cuando tú querías rendir culto a esos dioses, ibas a ese jardín y te perdías en ese laberinto de lujuria. Era tan pagana que incluso en el Imperio Romano se creía que Antioquía había pervertido o influenciado de manera negativa a Roma. Si usted cree que Roma era una ciudad pagana, imagínese cuán perversa era aquella ciudad que la influenció, en este caso, Antioquía. Y en esta ciudad tan perversa, tan llena de inmoralidad, tan llena de rituales paganos, de sexualidad desordenada, llegaron los cristianos, que inicialmente solamente compartían la palabra con los judíos, con aquellos que eran parte del pueblo de Dios, según la tradición judía. Pero había entre ellos un grupo, unos hombres que no eran judíos de Palestina, sino que eran judíos helenizados. Se nos dice que eran hombres de Chipre y de Cirene. Dice Fenicia, Chipre, en la siguiente versículo, dice, en el versículo 20, pero había entre ellos, entre los judíos que habían sido dispersados, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. De modo que al principio la predicación fue solamente hacia los judíos, pero posteriormente también fue a los gentiles. Ahora, yo quiero que usted vea esto, cómo sucede de manera cronológica, porque el libro de Hechos ha hecho un paréntesis en el capítulo 9 y en el capítulo 10.
En el capítulo 8, en el versículo del 1 al 4, vamos a leerlo nuevamente, Hechos 8, del 1 al 4, se nos dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Este versículo cronológicamente sucede al mismo tiempo que ocurre Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos 8 del 1 al 5 es en el mismo tiempo que Hechos 11, 19. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablaron la palabra nada más que a los judíos. Y otro grupo que siguió hasta Antioquía habló a los griegos. De modo que esta expansión del evangelio está ocurriendo de manera cronológica, al mismo tiempo. Ocurre la persecución a la iglesia, los cristianos son dispersos por todas las regiones y por todas las ciudades, y al mismo tiempo van alcanzando todas las regiones. Chipre, que era una ciudad que estaba cerca de la costa, una isla que estaba cerca de la costa, también fue alcanzada con el evangelio porque muchos fueron a la isla de Chipre, hasta el punto que gente de Chipre, judíos de Chipre, vinieron a evangelizar en Antioquía. Y es aquí, hermanos, es en esta ciudad donde llegaron los cristianos. Es aquí donde se comenzó esta primera congregación de pura gente pagana, pura gente completamente griega, completamente gentil, que se convirtieron al Señor, que dejaron su pecado y se convirtieron al Señor y formaron la primera congregación gentil, una congregación que también había llegado a los oídos de los hermanos en Jerusalén. Y ahora no solamente era Cornelio y su familia, sino que ahora también era toda una congregación, toda una iglesia de personas gentiles, de personas griegas, de personas que no tienen nada que ver con la circuncisión, tradición judía, personas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero que afirman ser un solo cuerpo con nosotros, que afirman ser el mismo o tener el mismo estatus que nosotros. Y la iglesia ahora se tiene que plantear y discernir, ¿apoyaremos a esta congregación o rechazaremos nuestro respaldo a ella? ¿Cuál va a ser nuestra posición a esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, hay una diferencia en esta respuesta. Y esto nos lleva a pensar que el versículo 22, o que el versículo 23 realmente, cuando envían a Esteban, si hay un periodo de tiempo de diferencia allí. Probablemente ellos habían escuchado de esta congregación antes, pero hasta que Pedro no habló con ellos, no se decidieron a enviar a Esteban. Esa congregación ya se había formado quizás y estaba allí y había llegado a sus oídos, pero hasta que Pedro no confirmara que el evangelio verdaderamente ahora también era para los gentiles, porque esa era la voluntad de Dios, según su palabra, hasta que Pedro nos diera esa confirmación, no enviaron a Esteban para evaluar, discernir y decidir si esta era una iglesia verdadera o no. Y fíjense lo que dicen los siguientes versículos. En el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de los de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Este es precisamente el segundo elemento que necesitamos para discernir la voluntad de Dios. El primero de ellos es la palabra escrita, el discernir basados y fundamentados en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, el tener los
los sentidos ejercitados por el uso de la palabra. Es el primer fundamento. Pero el segundo fundamento consiste en un grupo de cualidades, en un grupo de características que el cristiano debe poseer para ser sensible a la voz de Dios. Y no me refiero a la voz audible, sino a la voz de Dios descrita en la Biblia. Fíjense que de Bernabé no era un cristiano cualquiera. Bernabé era un hombre que cuando Pablo estaba en la iglesia en Jerusalén, intercedió por él. Cuando la gente lo criticaba y no le creía, él intercedió por Pablo, dando fe de su conversión, asegurando que este era un hermano verdadero. Bernabé era una persona que confiaba profundamente en el poder de Dios para salvar a un pecador. Era un hombre que ya tenía experiencia viendo cómo Dios podía rescatar hasta el más impensable de los pecadores. Y es precisamente a esta persona a la que envían para que pueda discernir si verdaderamente estos hombres eran ahora hermanos en la fe. Y muchas veces, justo leí un comentario acerca de eso, que decía cuán importante es asignar a la persona correcta para el trabajo correcto dentro de la iglesia. Cuán importante es contar con personas que tengan las características bíblicas correctas para que puedan discernir de manera fiel cuál es la voluntad de Dios. No enviaron a cualquiera. No fue cualquier cristiano. Fue uno que sabían iba a poder identificar verdaderamente si eran creyentes o no. Ahora, Bernabé en los siguientes versículos, fíjense cómo se le describe. En el versículo 24 se le dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres características fundamentales que debe poseer un creyente para discernir la voluntad de Dios. En primer lugar, era un hombre bueno. Esta palabra se refiere al atributo más general de la bondad. Se refiere al atributo producido por Dios en el corazón de la persona, en el proceso del nuevo nacimiento. Bernabé era una persona que reflejaba la bondad de Dios, que no buscaba un interés personal, que buscaba la voluntad de Dios porque quería extender esa bondad a los demás. Era una persona que tenía un buen testimonio, que abundaba en buenas acciones, que tenía buenas intenciones, que tenía una buena actitud también de ir y ver si estas personas eran ahora creyentes. Ahora, fíjese algo, ¿de dónde era Bernabé? Bernabé era de Chipre. Precisamente, Bernabé era de la misma ciudad, de la misma isla de los cristianos que fundaron esta iglesia. No era tampoco un desconocido. Era una persona que de entrada ya contaba con un buen testimonio ante estos cristianos allí en Antioquía. En segundo lugar, se nos dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Y este concepto ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Ya hemos hablado de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Pero al ser un concepto que presta para muchas confusiones, creo que es importante hacer una aclaratoria nuevamente. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese mal llamado bautismo del Espíritu Santo que vemos hoy en día, como si fuera una actividad diferente a la conversión o al nuevo nacimiento del creyente. No, cuando una persona cree, inmediatamente que es salvo, es automáticamente, casi al instante, es ya sellado con el Espíritu. Un nuevo creyente de un día ya cuenta con el Espíritu Santo. Un nuevo creyente de un minuto ya cuenta con el Espíritu Santo. En el momento en que la persona deposita su fe y se arrepiente de su pecado, ya el Espíritu Santo comienza en una comunión con él. No hay un tiempo de un intervalo en el que hay una separación. Entonces, si el bautismo con el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, ya ocurre al momento de la conversión, ¿cómo podemos interpretar el ser llenos del Espíritu Santo? Pues la mejor manera de entenderlo es si leemos Efesios capítulo 5, versículo 18, donde se nos dice lo siguiente. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con dar el control completo de nuestra vida y ser guiados completamente por el Espíritu de Dios. De la misma manera que el alcohol desinhibe a un borracho, de la misma manera que un borracho no controla sus acciones, de la misma manera que él no puede decidir por sí mismo porque el alcohol lo domina. De esa misma manera, el cristiano está llamado a ser lleno del Espíritu Santo
No dando control a los excesos, a la droga, al alcohol o a cualquier sustancia que pueda nublar nuestro entendimiento, sino todo lo contrario, dar control al Espíritu Santo por medio de la obediencia a su palabra, por medio de la obediencia a su voluntad, para que esa obediencia haga que nuestros sentidos estén guiados por Él para el discernimiento. De modo que ser lleno del Espíritu Santo no es más que ser guiado en obediencia por el Espíritu. Fíjese lo que dice Pedro. Y el Espíritu me dijo que si fuera con estos tres hombres sin temor alguno, sin duda alguna. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó y fue. Se levantó y obedeció lo que el Espíritu le había dicho. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba guiado, estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. Fíjese lo que ocurrió con Felipe. Felipe estaba en Samaria y el Espíritu lo llevó al desierto y le dijo, acércate a ese carro, acércate a ese eunuco y háblale. ¿Y qué hizo Felipe? Le obedeció. De modo que ser lleno por el Espíritu Santo es obedecerle en todo y ser guiado por él. Evidentemente el Espíritu lo hace por medio de su palabra. El Espíritu no te va a hablar de una manera sobrenatural algo que esté fuera o en contra de su palabra. Y eso es una buena marca para nosotros poder discernir si verdaderamente estamos escuchando la voz del Espíritu o no. Y en tercer lugar, se nos habla de que Bernabé era un hombre lleno de fe. Era un hombre que creía que Dios podía salvar a los pecadores. Lo había visto en Pablo y ahora lo estaba viendo y evidenciando ahí en Antioquía. Bernabé sabía que si Dios salvó a Pablo, el mayor perseguidor de la iglesia, aquel que odiaba a los cristianos, que tenía celo y quería matar a todos los cristianos, si Dios lo pasó de ser enemigo de él a uno de los mayores exponentes de su reino, ¿cómo no iba a poder Dios también salvar a personas en esta ciudad pagana, en esta ciudad que era completamente perversa? Bernabé tenía fe, sabía, confiaba en el poder de Dios para salvar a cualquier pecador. Si la voluntad de Dios era salvarles, entonces él sabía que el poder sí existía, que Dios tenía la capacidad de hacerlo. Y al verlo con sus propios ojos, evidenció y fue confirmada esa fe diciendo, mira, sí estoy viendo a Dios transformando vidas del paganismo de esta ciudad a convertirse en el Señor Jesús, a convertirse de sus pecados al Señor. De modo que esto es lo que algunas características que son necesarias para que el cristiano pueda también discernir. En primer lugar, fundamentado única y exclusivamente en la palabra de Dios, no siendo un niño espiritual, no siendo un experto en la palabra, sino conociendo la profundidad para que esta palabra nos influencie, ejercite nuestros sentidos y nos diga, nos enseñe a discernir sobre el bien y el mal. Pero al mismo tiempo tenemos que tener un buen testimonio delante del Señor. Tenemos que reflejar el carácter del Señor, ese carácter bueno, ese carácter amoroso, ese carácter que nos lleva a interceder por aquellos que son nuevos creyentes, que nos llevan a ayudarles, a amarles, como lo hizo con Pablo y como lo hizo también en este versículo. En segundo lugar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dando control completo de nuestra vida en obediencia a Él, por lo que nos habla en su palabra escrita. Y en tercer lugar, fe para creer que Dios es poderoso para salvar a cualquier pecador que Él se proponga, a cualquier pecador que Él quiera salvar. Pero aquí no termina todo. Fíjense que en el caso de Bernabé, sí, necesitamos estas características para discernir la voluntad de Dios. Necesitamos la palabra y discernir estas características y estas cualidades espirituales que nos permitan ser guiados por el Espíritu y discernirlo. Pero al mismo tiempo necesitamos personas que después de discernir la palabra de Dios, pongan manos a la obra. Y no solamente digan, sí, esta es la voluntad de Dios, sino que también hagan la voluntad de Dios. No sirve de nada discernir la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos, si no lo hacemos. Yo puedo decir, Dios quiere que yo evangelice. Está claro en su palabra. De nada me sirve discernir esa verdad si no lo hago, si no obedezco, si no evangelizo. Por lo que también necesitamos personas que después de discernir la voluntad de Dios, después de conocer la voluntad de Dios, se pongan manos a la obra inmediatamente para cumplir esa voluntad, para cumplir ese deseo de Dios de alcanzar a los gentiles. Fíjense lo que hizo Bernabé
Inmediatamente en el versículo 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? Inmediatamente exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. No se quedó parado, no dijo, mira, si son cristianos, me devuelvo a Jerusalén. No, él se quedó allí y dijo, pues ahora voy a tener comunión con mis hermanos, ahora voy a edificar a mis hermanos, ahora voy a trabajar, voy a exhortarles, voy a animarles. Y la palabra exhortación no significa regaño en absoluto. La palabra exhortación se refiere a animarles. Una vez que confirmó que sí era creyente estas personas que estaban en Antioquía, lo siguiente que hizo fue comenzar a servirles, comenzar a animarles en su caminar con Cristo. Necesitamos personas que no solo tengan la capacidad de discernir la voluntad de Dios, sino que también estén dispuestos a servir y cumplir esa voluntad una vez sea discernida. En los siguientes versículos, Bernabé nos da a conocer esta realidad. Estaban salvos, eran creyentes, y los animó a seguir con ellos, a seguir en su caminar con Cristo. Fíjense lo que dice en el versículo siguiente, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron él y Pablo, Bernabé y Pablo, se congregaron allí en Antioquía un año entero. Y fíjense lo que hacían. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé no oró para decir, vale, Señor, son cristianos, ¿ahora qué hago? ¿Los disipulo o no los disipulo? ¿Qué hago, Señor? ¿Será que voy a buscar a Saulo o no voy a buscar a Saulo? No había duda en la cabeza de Bernabé. Él no tuvo que orar para decidir hacer esto. Él dijo, esta es la voluntad de Dios, ¡pum!, voy. Los exhorto, los animo, los edifico e invierto en sus vidas. Voy a buscar a Saulo y comenzamos a ministrar a esta nueva congregación. Esa era la voluntad de Dios. No había nada que orar, no había nada que pensar. Ahora, no me malinterprete, no digo que la oración no sea importante, no. En el discernimiento, la oración es fundamental. El cristiano está llamado a orar en todo tiempo y sin cesar. El cristiano está llamado a tener una vida de oración constante. Pero una vez que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, no hace falta orar. No hace falta preguntarle al Señor. Y vuelvo a los casos que mencioné al principio. Yo no tengo que orar para saber si el Señor quiere que yo disipule. Yo no tengo que orar para saber si el Señor quiere que yo edifique a otros cristianos. No hace falta, hermanos, porque ya en su palabra lo dice. Ya Él me manda a hacerlo. Su voluntad es esa. Una vez que ya la tenemos discernida, no queda ningún otro paso más que ponernos manos a la obra para cumplir esa voluntad, para llevarla a cabo, para completarla, porque eso es lo que Dios quiere, que conozcamos su voluntad y vivamos en ella y la hagamos, la pongamos por obra. De manera que tanto Bernabé como Pablo, una vez estaban en Antioquía, no hicieron más que cumplir esa voluntad que ya sabían, tenían por parte del Señor, enseñar a estos cristianos en todo. Y hay otros aspectos que quizás no son tan fáciles como el que mencioné al principio, del local, volver o no volver, y ese quizás es un aspecto un poco más difícil, y quizás en ese sí necesitemos mayor oración. En ese sí vamos a necesitar un poco más de consenso, un poco más de discusión, un poco más de buscar en la Escritura cuáles son esos principios que nos van a llevar a tomar esa decisión. No está claro. ¿Seguimos pagando un local que no estamos usando? ¿O ayudamos a los hermanos que tienen necesidad en la iglesia, aquellos miembros que están padeciendo? ¿Cuál de los dos? Pues a lo mejor no encontramos claramente qué hacer en este caso, pero sí vamos a encontrar en la Biblia principios y prioridades que nos van a ayudar a decidir qué es lo más importante. Y una vez que ya hayamos decidido, discernido cuál es la voluntad de Dios, hermanos, lo que hay que hacer es ponernos manos a la obra. Discernir la voluntad de Dios se da únicamente por medio de la palabra de Dios, conociendo la palabra escrita, el fundamento, tomando cualidades del Espíritu Santo como la bondad de Dios, siendo llenos, guiados por Él y con fe para que podamos ser sensibles a esa voz, pero también con obediencia, también poniendo manos a las obras. Y esta obediencia, hermanos, cuando la voluntad de Dios es obedecida, una garantía tenemos, siempre da frutos. No hay voluntad de Dios que no dé fruto. No hay obra de Dios que no dé fruto.
Yo sé que a veces podemos no mirarlo o quizás no den fruto cuando nosotros esperamos, pero la voluntad de Dios siempre es fructífera. Siempre va a dar resultado a su tiempo y según Él quiera hacerlo. Pero si nosotros obedecemos, discernimos su voluntad y la obedecemos, siempre habrá fruto. Y eso es importante. La voluntad de Dios obedecida da fruto. Quiero mencionar ahora ya de manera muy breve, hermanos, 4 frutos que vemos aquí en la voluntad de Dios, en estos pasajes. Una vez que ya ha sido discernida y obedecida, ¿cuál es ese fruto que vemos en estos pasajes? De manera muy breve vamos a verlo. Porque cuando la iglesia es obediente, cuando la iglesia hace lo que Dios le ha mandado hacer, hermanos, el fruto va a ser evidente, el fruto va a ser visible, el fruto va a ser, no se va a poder ocultar. No vamos a poder parar el fruto que el Señor va a dar por medio de la iglesia si somos obedientes a su voluntad. Quizás no lo veamos en este año, quizás no lo veamos el año que viene, pero lo veremos cuando el Señor así lo decida. Va a dar frutos. Número 1, el primer fruto que vemos, lo vemos en el versículo 18. Fíjense lo que dice. Entonces, hablamos de los cristianos que estaban en Jerusalén, de los cristianos que estaban en la iglesia en Jerusalén cuestionando a Pedro. Fíjense lo que dice. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El primer fruto del discernimiento de la voluntad de Dios, una vez que es obedecida, es la unidad. Estos cristianos estaban en oposición a Pedro, estaban en oposición a lo que Pedro había hecho con Cornelio. Pero después de escuchar cómo el testimonio de Pedro y cómo las visiones de Pedro y de Cornelio se ajustaban a la palabra de Dios, después de escuchar cómo se ajustaban esas experiencias a la palabra de Dios, estos cristianos no tuvieron más argumentos, no tuvieron más opción que simplemente honrar a Dios y reconocer la voluntad, discernir, wow, verdaderamente esta es la voluntad de Dios. El primer fruto es la unidad. Ya no había ningún motivo para pelear, no había ningún motivo para discutir. Se había acabado el debate. Punto final. No había ya opinión que importara. Ya no había criterio, opinión o cualquier cosa personal o individual que tuviera ningún tipo de importancia. Es completamente irrelevante lo que yo piense una vez que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Todos estamos unidos para reconocer y cumplir esa voluntad de Dios. Ahora, fíjense que es curioso que el versículo dice que después de oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, es como que callaron pero dijeron algo. Se refiere a que callaron sus argumentos, callaron su queja, callaron su crítica, callaron su duda, callaron toda aquella opinión personal, todo aquel apego a las tradiciones, callaron, pero hablaron única y exclusivamente para glorificar a Dios y para reconocer su voluntad. Se acabó. El primer punto o fruto de la voluntad de Dios es la unidad. En segundo lugar, vamos a ver que la voluntad de Dios obedecida siempre va a resultar en conversiones verdaderas. En ese mismo versículo 18 dicen estos cristianos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No simplemente creer, no simplemente creer que Dios existe. No, les ha dado arrepentimiento, les ha concedido creer en el Evangelio, creer en Cristo, pero también arrepentirse de sus pecados. Les ha concedido una conversión verdadera. Les ha concedido volverse de su paganismo para convertirse al Señor. Versículo 21, fíjese lo que dice. Dice, y muchos de estos griegos creyeron en gran número, es decir, creyeron, y fíjese la segunda frase, y se convirtieron al Señor. No solamente creyeron, sino que se convirtieron al Señor. Eso habla de un cambio de dirección en nuestra vida, de una transformación en nuestro corazón. Ya no iban, no solamente creían y eran paganos, no, creían, pero ahora se convertían en el Señor. Su estilo de vida cambió de tal manera que ya no eran paganos, sino que ahora eran hermanos. Esto no quiere decir que todos se van a convertir. Esto no quiere decir que todos van a proceder al arrepentimiento. No, no es eso lo que está diciendo el versículo, ni tampoco es el punto que estoy intentando hacer. Pero lo que sí dice es que todos los que se conviertan verdaderamente se van a convertir.
Aquellos que verdaderamente forman parte del pueblo de Dios, verdaderamente van a ser conversos, verdaderamente van a ser parte de este pueblo y van a ser convertidos al Señor, arrepentidos de sus pecados y con una nueva vida, nacidos de nuevo, en verdad. En tercer lugar, la voluntad de Dios obedecida da como fruto la madurez. Fíjense lo que dicen los versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjense lo que dice el versículo 26, sumamente clave. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y este es el versículo clave, esta es la parte clave del versículo, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez, estos cristianos, estos discípulos habían crecido de tal manera en el Señor que su vida, su caminar, su estilo de vida, su manera de hablar, ya no reflejaba el paganismo, ni la incircuncisión espiritual, ni la maldad de Antioquía, ni la inmoralidad sexual de Antioquía. Ahora su estilo de vida reflejaba a Cristo. Ahora su estilo de vida reflejaba a Jesús a tal punto que se les llamó cristianos. Era tan evidente su crecimiento en el Señor, su carácter, la manera en cómo vivían, era tan evidente, tan parecida a la de Cristo, que no tuvieron más remedio que llamarlos cristianos. Ahora, este término era usado de manera burlona. No les decían cristianos como un halago, les decían cristianos de una manera despectiva. Pero para nosotros que somos creyentes, quizás para el mundo es despectivo porque nos ven como tontos, sosos, pero para nosotros es un halago que nos digan que nos parecemos a nuestro Señor, que nos digan que nuestro estilo de vida refleja el mismo estilo de vida de Cristo. Y esto fue lo que ocurrió. No podemos ser cristianos maduros si no reflejamos el carácter de Cristo. La voluntad de Dios obedecida da como fruto la madurez en Cristo. Y finalmente, hermanos, la voluntad de Dios obedecida da como fruto los frutos espirituales de justicia. Tiene como resultado frutos de justicia. Fíjense lo siguiente, en los siguientes versículos del 27 al 30. En aquellos días descendieron de Jerusalén a Antioquía algunos profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, este hombre Ágabo se nos menciona nuevamente en Hechos 21:10, otro es este mismo profeta que estaba en la iglesia y daba algunas advertencias a Pablo. Este hombre que aparece por primera vez aquí en Hechos 11, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ahora fíjese la respuesta, fíjese el fruto de estos cristianos en Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El fruto espiritual era evidente, ese fruto de amor, de generosidad, de cuidado, de hermandad los unos por los otros. Ese fruto era evidente en los cristianos en Antioquía. Cuando la voluntad de Dios se obedece por parte de Bernabé, por ejemplo, él obedeció la voluntad de Dios e invirtió en la vida de estos cristianos. Y como resultado, esa voluntad obedecida dio un fruto espiritual. Fíjense la semejanza entre la iglesia en Antioquía, una iglesia constituida por gentiles únicamente. Y fíjense la semejanza, cómo se parece igual a la iglesia de Jerusalén. En los primeros capítulos, de hecho, ¿qué se nos dice? Que ninguno tenía necesidad. ¿Por qué? Porque vendían sus posesiones y daban a cada uno según su necesidad. Daban a cada uno según lo que necesitara. Viudas, huérfanos, todos estaban siendo atendidos en sus necesidades físicas. Y es ese mismo fruto que vemos ahora en la iglesia en Antioquía. El fruto espiritual de la generosidad y el amor y el cuidado mutuo por los hermanos. Esa misma generosidad para que no faltara algo ni nada a nuestros hermanos en Jerusalén es la misma característica de esta iglesia, por lo que se confirma que es un fruto de la voluntad de Dios. Hay mucho más que podemos profundizar de este capítulo, hermano, mucho más que podemos decir de Hechos 11. Podemos ir mucho más profundo, pero por temas de tiempo, creo que la conclusión para nosotros el día de hoy, lo que podemos concluir, es que debemos ser sabios y entendidos para, en primer lugar, discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer verdaderamente qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué decisión tomar? Discernir si el camino que se presenta delante de nosotros es un camino ajustado
a la voluntad de Dios. Y eso lo hacemos fundamentado en dos cosas. Primero, la palabra, el fundamento principal de la palabra de Dios. El fundamento que nos da a nosotros la certeza, la palabra profética más segura que cualquier otra cosa. No las visiones, no la experiencia, no la posición eclesiástica. La palabra de Dios nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. En segundo lugar, unas características espirituales que la persona debe poseer. En primer lugar, debe ser una persona con un buen testimonio, una persona que refleje la bondad de Dios, que no busque lo suyo propio, sino que busque lo de Cristo. Bernabé no usó esto como una plataforma ministerial para él proyectarse y dijo, bueno, ahora yo voy a ser el pastor de Antioquía, no necesito a nadie más, yo me voy a encargar y voy a ser famoso. No, buscó a Saulo para que juntos ministraran, para que juntos sirvieran. Una persona buena, con buenas intenciones, refleja la bondad de Dios, refleja claramente cuál es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere exaltar a un solo hombre, sino quiere edificar su cuerpo. En segundo lugar, una persona llena del Espíritu, una persona que es guiada en obediencia por el Espíritu de Dios. En tercer lugar, una persona que tiene fe y cree en el poder de Dios para salvar y hacer mucho más de lo que nosotros podemos creer o pensar. Así que, hermanos, mi ánimo para hoy es que seamos sabios y entendidos, que examinemos la Escritura, que no seamos niños inexpertos, que no nos tengan que alimentar con leche espiritual, hablando de las cosas más básicas y sencillas del Evangelio. Crezcamos, buscamos la madurez doctrinal, pero también la madurez espiritual en nuestra vida. No podemos separar lo que hay en nuestra mente de lo que hay en nuestro corazón. Tiene que ser un crecimiento general, una madurez que es producto y es fruto de la obediencia a Dios en su voluntad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu guía. Gracias te damos porque tú nos das la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de discernir, Señor, de conocer cuál es tu voluntad, de saber que los pasos que estamos dando en ti y en tu nombre son pasos que están respaldados como iglesia por tu voluntad, pasos que están respaldados por tu palabra, pasos que no los tomamos, Señor, por nuestra propia opinión o porque nos creamos sabios en nuestra propia conciencia, sino por ti, Dios. Ayúdanos a ser sabios entendidos, ayúdanos a crecer, danos hambre por tu palabra, pero al mismo tiempo ayúdanos a ser obedientes. Que una vez que conozcamos tu voluntad, una vez que ya discernamos cuál es tu voluntad, cuáles son las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, que procedamos a la acción, que no perdamos el tiempo, sino que al igual que Bernabé, una vez vio que tú estabas bendiciendo y edificando esa iglesia, se puso manos a la obra para obedecerte y cumplir tus mandamientos. Ayúdanos a tener ese mismo corazón para la extensión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén.